Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En esta última meditación con la que terminamos el retiro y en la que no hemos dejado de tener presente durante este retiro también a San José, y le hemos pedido al Santo Patriarca que nos enseñe a tratar a Jesús, que nos dé la mano para que no tengamos miedo también miedo o recelo para estar junto a su cruz, para aprender de él también a tratarle de esa manera. Y hemos ido pensando este mes, además metido en plena Cuaresma y preparándonos para la Trío Pascual, hemos ido pensando y seguiremos pensando y meditando sosegadamente en la misericordia del Señor. Ayer o hace unos días leíamos en el Evangelio de la Misa la parábola del Hijo Pródigo. Hoy en el ciclo A, en el Evangelio se medita, no nos toca este año, pero se medita también el encuentro con la samaritana. Después vendrá el de Lázaro y después vendrá todos esos acontecimientos que son parábolas o que son encuentros del Señor con el dolor, donde suscita la conversión también, que nos hablan precisamente de esa manera, que nos ayudan a pensar sosegadamente en la misericordia del Señor, como algo que nos toca de cerca a cada uno de nosotros, porque nos ayuda también en el diálogo con Él a ver, a meditar dónde está nuestro amor y cómo ese amor podría ser más grande, o cómo puede estar empañado por el egoísmo, o por el orgullo, o por la pereza. Y al verlo, ¿no? Al ver el amor misericordioso del Señor, por ejemplo, en la parábola del Hijo Pródigo o en la oveja perdida, pues nos alegramos también con cómo el Señor trata a la gente, cómo nos trata a nosotros, e intentamos, ese es nuestro camino, imitarle. Conozco tus obras, tu fatiga, tu constancia, que tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Pero tengo contra ti, dice en el Apocalipsis, que has perdido la caridad que tenías al principio. Dios llama así a tu puerta y a la mía para que nos esforcemos por vivir profundamente nuestra fe. Nos confirma en el bien que hacemos, pero nos empuja también, lógicamente, a una nueva conversión. Tengo contra ti que has perdido aquel fervor de la primera caridad. Recupéralo. Lo mismo, en la misma dirección se oyen esas palabras de nuestro Padre que dice: cumples un plan de vida exigente, madrugas, haces oración, frecuentas los sacramentos, trabajas mucho, eres sobrio, te mortificas, pero notas que te falta algo.
escribe nuestro Padre, y añade, lleva a tu diálogo con Dios esta consideración, como la santidad, la lucha por alcanzarla, es la plenitud de la caridad, has de revisar tu amor a Dios y por él a los demás. Entonces descubrirás quizás, escondidos en tu alma, grandes defectos contra los que ni siquiera luchabas. No eres buen hijo, buen compañero, buen hermano, buen amigo, buen colega. Te sacrificas, pero estás apegado a tu yo, a tu persona. En el fondo no vives para Dios ni para los demás, sino solo para ti. Eres bueno, haces las cosas bien, pero has perdido aquel primer momento, aquella primera caridad. Hemos de dejar que la misericordia del Señor, que nosotros imitándole, entre en nuestra alma. Y si la hacemos así y nos dejamos revisar y mirar y revisar por el amor, pues descubriremos que en el alma hay pliegues, escondites, esquinas, momentos, situaciones donde estoy, Señor, como adormilado y no me doy cuenta, porque realmente no estoy viviendo para los demás. O estoy buscando una excesiva seguridad personal, en el que realmente hay poco sitio para ti, Señor, y para los demás. Dice, tu alegría, ¿dónde está? Decía el Papa, en salir de ti mismo, de mí mismo, para ir al encuentro de los demás. Para ir al encuentro de los demás, salir de mí mismo, salir de esos momentos, de esos pliegues, de esas situaciones donde yo tengo que salir de mí mismo. Decía Juan Pablo II, Dios es alegría. Y en la alegría de vivir hay un reflejo de la alegría originaria que Dios experimentó al crear al hombre y que vuelve a experimentar al perdonarnos. Por tanto, fijaros en el fondo, en el misterio de la misericordia divina y, por tanto, de lo que es donación a los demás, generosidad, obras de caridad, pensar en los demás, curar las heridas de los que sufren, tener esas buenas delicadezas del buen samaritano, que supedita todo lo suyo a atender a una persona, que pone al servicio de esa persona su tiempo, su dinero, su todo. En el fondo, en el de la misericordia divina, late la alegría de Dios, que quiere entrar en el mundo. En el fondo de tu misericordia nace también la alegría del servicio, que quiere donarse, darse, ser generosa. Y esto se pone en práctica, yo diría, que todos los días, a todos los niveles. Tu generosidad con Dios, mi generosidad con Dios, mi generosidad en la vida de familia, mi generosidad en el trabajo, mi mirar a los demás, olvidarme de mí mismo, mi estar pensando en que, ¿por qué me fijo tanto? ¿Por qué, Señor, soy así? Me fijo tanto en los defectos de los demás y no me paro a pensar en las bondades, en las cosas buenas que tienen los demás. ¿Por qué me quedo, Señor, siempre en un juicio crítico de los acontecimientos y no soy capaz muchas veces de ver, de perdonar, de comprender, de aceptar el modo de ser de los demás? Y yo me pregunto, ¿cuál es, Señor, mi misericordia? ¿Qué misericordia hay en mi corazón? Importante. Importante. Por tanto, esa misericordia, ese
que es el tema de nuestra oración. En el fondo todo es el tema. Fijaros, el título es Curar las llagas de Cristo. Está bonita. Curar las llagas de Cristo es el título. Curar las llagas de Cristo. Pues en el fondo, pensad, ¿no? Para que mi misericordia sea genuina, tiene que invadirlo todo alegremente. Alegremente. Es decir, es esa alegría que se predica de quien no calcula y mide las cosas por si acaso. Es la alegría del que no se pone límites, sino que se da generosamente un día y otro, y otro, y otro. Por eso mi vida, para que no sea una falsa caricatura o simplemente una especie de cumplimiento de cosas, tiene que estar impregnada de una alegre misericordia. Y esto creo que tenemos que pensarlo mucho, sobre todo para que no me deje llevar, Señor, pues por mis miserias, es decir, por mis enfados, por mi mal humor o por esos momentos en los cuales pues no estoy para nadie. No estoy para nadie. Al margen de que yo pueda tener momentos de descanso, momentos de soledad, momentos de estar en mi habitación, pero no puedo tener un corazón que diga, no estoy para nadie. No. ¿Con qué cara? Perdonad que lo diga así, y me lo digo a mí mismo, Yo voy al Señor después a decirle que le quiero en la oración, cuando en mi corazón estoy diciendo, no estoy para nadie. Y te miro, Señor, y te veo en el sagrario, y te veo en la cruz, ¿y con qué cara digo yo, no estoy para nadie? Si tú estás para mí siempre, y para todos siempre. Siempre. Señor, quisiera ser misericordioso en todo. Señor, ayúdame a no calcular, a no medir, con mi vara, con mi metro. A no medir. No tengo un metro, no tengo mi metro. Mi metro es, mi medida es, debería ser la medida de Dios. ¿Os acordáis cuando estudiábamos? Yo por lo menos lo estudié hace muchos años, ya ni me acuerdo, porque también soy de letras, pero estudiamos aquello de que es el metro y se hablaba de una vara de iridio, de no sé qué, que estaba en París, no sé qué rollo era aquello, ¿no? ¿Os acordáis, no? Cuando se decía el metro era como la medida, ¿no? Que estaba ahí guardada en una especie de fanal que no podía tocarse porque no podía cambiar de medida. Siempre es eso, ¿no? Bueno, pues yo no tengo mi metro, que no puede cambiar nadie, que no. Te miro a ti, Señor, y tú no tienes metros para medir. Tienes todo el corazón. Tu misericordia es infinita. Señor, quisiera ser misericordioso en todo. Que yo no calcule, que yo no haga acepción de personas o de circunstancias. De modo que se cumpla en mí aquello de que darse sinceramente a los demás es de tal eficacia que Dios lo premia con una humildad llena de alegría. ¿Te acuerdas? Y si yo me abandono así en ti, Señor, la alegría que tú me das, seré capaz de transmitirla, porque esa alegría nace de un encuentro contigo. Nace de escuchar que Dios me dice a mí, tú eres importante para mí. Y no me hace falta que me lo diga con palabras, porque lo está diciendo con hechos. Y me está reclamando a mí el Señor que yo sea capaz de decir también eso a los demás. Tú eres importante para mí. Aunque a veces me parezca
pues, no sé, que me cueste. Pero si tengo el corazón así, invito al Señor con misericordia. Tengo que decir, Señor, tú eres a los demás, tú eres importante para mí. Tú eres importante para mí. Cariño. Decía nuestro Padre, no caridad, cariño. Cariño. Calor humano. La palabra tiene mucha importancia, ¿no? Es un término que quizás tenga una traducción un poco difícil en otras lenguas. Tiene se dice mucho, ¿no? La palabra tiene mucho de calor humano, ¿verdad? De calor humano, de comprensión, de apertura, de vivir la caridad. Es mucho más que observar una serie de formas externas que me producen, que hacen que tenga, no sé, una cierta, pues eso, manera de actuar, y que son, pues eso, ¿no? Pues como una especie como de protocolo, ¿no? Protocolo que es absurdo. El otro día, perdonad, porque hay un entusiasta de esto, en mi casa vimos Vacaciones en Roma, imagínate, en blanco y negro, ¿no? O sea, horroroso. Yo duré 10 minutos, ¿no? Pues ya me fui a la cama, pero perdonad por pero claro, el comienzo de la película, ¿os acordáis? Pues es todo una especie de protocolo versallesco en todas partes donde está esta chica, la Audrey, se cansa, ¿no? Se cansa de aquello, ¿no? Bueno, pues no podemos estar así todo el día como una especie de protocolos, ¿eh? Y ya la vida, ¿no? Mi vida no es una especie de protocolo continuo donde todo es una especie de delicadeza que no sabe bien qué es aquello. Calor humano, es otra cosa, es cariño, es comprensión, es vivir la caridad, es abrir el corazón, es quitar las barreras con las que a veces me blindo ante quien me resulta más difícil, por el modo de ser de los demás. Respeto, decimos también, y el respeto, que es una palabra latina, que es una mirada atenta, no es una adecuada resignación ante los defectos de los demás que de alguna manera me defienden en mi manera de ser, no, sino que es algo más, es comprensión, es magnanimidad, es mirar a los demás a los ojos como me mira el Señor y decir, te quiero como eres. Comprendo cómo eres, te acepto como eres. Es lo que Papa está hablando tanto de ternura, ¿verdad? Que es esa caridad respetuosa y delicada. Tratar siempre, decía en una ocasión, de ser mirada que acoge, mano que alivia y acompaña, palabra de consuelo, decía el Papa, abrazo de ternura. Claro, es muy impresionante, pues yo lo he seguido poco, lo seguiré ya, lo miraré, todo este viaje que estos días está haciendo el Papa por el que encomendamos en Irak, donde hay tanto sufrimiento, ha habido tanto sufrimiento por parte de los cristianos, y donde el Papa ha ido a decir, estoy con vosotros, ante el sufrimiento tan terrible que han tenido, que siguen teniendo, soy mano que alivia y acompaña, palabra de consuelo, abrazo de ternura. Un ejemplo maravilloso por parte del Papa, que nosotros tenemos también que vivir a nuestro nivel. Misericordia. Misericordia, como te decía al principio, curar las llagas de los demás, que son las de Cristo. De una manera gráfica y bromeando escribía nuestro Padre San José María, os he hecho notar la distinta impresión que se tiene de un mismo fenómeno, según se observe con cariño o sin él. Es verdad, esto a cualquier nivel, el ejemplo, si te acuerdas del que pone, que te lo leo ahora, pero es verdad, es decir, un mismo fenómeno mirado desde el cariño o sin cariño. Y os decía
y perdonadme porque es muy gráfico, que del niño que anda con el dedo en la nariz comentan las visitas, qué sucio. Mientras su madre dice, va a ser investigador. Hijos míos, hijas mías, ya me comprendéis, hemos de disculpar. No manifestéis repugnancia por pequeñeces espirituales o materiales que no tienen demasiada categoría. Mirad a vuestros hermanos con amor y llegaréis a la conclusión llena de caridad de que todos somos investigadores. Y me viene a la cabeza un viaje que hice en tren hace años, donde había una madre buena, que tenía al hijo pequeño, muy pequeño, yo creo que muy pocos meses, que debe estar enfermo el pobre, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba todo el viaje. Y la madre intentaba calmarle, y le daba el pecho, le daba de comer, y no sé, y nada. Y había una señora mayor a su lado, un poco impertinente, que estaba enfadadísima, porque le molestaban los lloros del niño. La madre intentaba, salía, entraba, ¿no? Con un cariño inmenso, ¿no? Estaba allí, más o menos, no decía mucho, porque tampoco era mi función ni mi oficio, pero un momento dado, al final del viaje, la señora enfadada le dijo, señora, si yo me hubiese pasado usted y fuera mi hijo, le hubiese pegado un par de tortas. Y le dijo la madre, si fuera suyo yo también se hubiese dado, ¿eh? Le dijo la madre, pero a mi hijo no. A mi hijo no. Si fuera así yo también se hubiese dado, pero a mi hijo no. Es decir, es mi hijo. Va a ser investigador, ya me entendéis. Mira, las personas se nos presentan de modo distinto. Las llagas de las personas, los defectos de las personas se nos presentan de modo distinto, con cariño o sin él. Por tanto, la misericordia no es una disposición encomiable del corazón solo, sino que es una condición necesaria para conocer a los demás, sin distorsionarlo por el amor propio. Porque al mirar a los demás con misericordia, los vemos como los ve Dios. Los vemos como lo que son, hombres y mujeres con virtudes que admiramos, con defectos que seguramente les hacen sufrir, aunque externamente no los manifiesten, y que están reclamando una ayuda de comprensión, no una crítica, no un mal humor, no un bufido. Sin misericordia perdemos el ángulo de visión de las cosas y empequeñecemos a los demás y criticamos. Mirar con cariño permite conocer mejor y también así querer mejor a los demás. ¿Cuántas veces ha dicho que esa misericordia nos hace salir como del vicio, del círculo vicioso del resentimiento, ¿verdad? Es decir, que a lo mejor incluso lleva pues a tener una especie de lista de agravios. Es que esta persona es así, 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 así. Y he vivido con ella persona y es así, y siempre es igual y no cambia, ¿no? Sin embargo, el amor de Dios no te dice eso, te está buscando de otra manera. ¿Dónde disculparemos esas pequeñas y grandes ofensas que recibimos todos los días? En la oración. ¿Dónde aprenderemos a querer a los demás? En la oración. Se comienza por el propio corazón. Y entonces afrontamos en la oración ese posible resentimiento que experimentemos. Y encomendamos a quien quizás nos ha hecho el mal o nos cansa por su manera de ser. Y lo miramos con misericordia. Señor, te pido por él, te pido por ella.
Y entonces perdonamos y purificamos el corazón, como hablábamos antes. Y ese cariño me libera de las cadenas del rencor, del mirar a las personas mal, de mirarlas desde mi óptica, desde mi metro, que me parece el perfecto. Que me parece el perfecto, el que debe ser. Un corazón misericordioso. Dame, Señor, un corazón misericordioso que ayude a curar las llagas de los demás, las tuyas en los demás, Señor. Que tenga misericordia de los defectos de los demás, que tenga misericordia de los necesitados en el alma y en el cuerpo, que esté desprendido de todo lo terreno para ponerlo, de todo lo mío, quiero decir, para ponerlo al servicio de los demás. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Es una bienaventuranza, que es la ley nueva de Dios. Es una bienaventuranza. Y mi limosna, y más en estos días de Cuaresma con ellos, es saber escuchar, atender sin prisas, sonreír, hacer favores, tender la mano, mirar con cariño, no hablar nunca mal de esas personas, cultivar una mirada de amor y de compasión también con esas personas, perdonar, por supuesto, perdonar. Que demos margen a los demás para que se equivoquen y no corrijamos continuamente. Creo que me entendéis, hay que corregir, evidentemente, pero por amor y adecuadamente, pero no continuamente. Continuamente. Todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, etc. Así tiene que ser. Cuando superamos todo ese pequeño, iba a decir, ¿no? Como está en el corazón, sí, también deseo de venganza a veces, de mal por mal, etc. Esas cosas que a veces nos ciegan, ¿verdad? Esta persona me ha hecho esto, pues que espera que ya verás, ¿no? Es tremendo, ¿no? Devolver mal por mal, o frialdad por frialdad, o desprecio por desprecio. Tu misericordia vale más que la vida, dice un salmo. Más que la vida. Y me quedo con esas palabras y acabo ya, que decía nuestro padre, que enseñaba a él, que le ha aprendido también de sus padres, ¿no? Aquellas palabras de que decía, no he necesitado aprender a perdonar porque el Señor me ha enseñado a querer. Y pensad que eso tiene muchísima enjundia, o sea, hay detrás mucho, o sea, no he necesitado aprender a perdonar porque el Señor me ha enseñado a querer. Es como entender el perdón desde la superación, es decir, ¿qué es lo importante? No es tanto perdonar, que hay que perdonar, sobre todo el querer. Porque en el querer a una persona entra todo. La misericordia, el perdón, la comprensión, el cariño, la mirada amable, etc. Curar las llagas de Cristo a través de la caridad. Ese es el tema. Y miramos a San José, como te decía al principio, y acabamos ya, y a nuestra Madre Santa María, y le pedimos eso. Señor, enséñame a curar las llagas tuyas allí donde estoy. Las llagas tuyas en los hombres, en los demás. Tus dolores. Que mi vida sea eso, ¿no? Curar llagas.
solamente de personas de casa, o de la obra, o de gente que convive conmigo, que es con la que más me puedo rozar, o me puedo enfadar, o más, sino también de esas personas que tú quieres, tus amigas, ¿no? Que sufren, que están pasando momentos difíciles, que tienen esos dolores, esos sufrimientos de todo tipo, ¿no? Qué bonito es ser persona que cura llagas. ¿Por qué? Porque tenemos el alma muy grande, tenemos que tener el alma muy grande y ver en ellas a Cristo. Y esto no es una pura invención o no es una cosa bonita sin más, es una realidad, tiene que ser una realidad. Yo no puedo ser un egoísta que esté pensando en mis cosas, en mi vida, en mi tiempo, en mis currunchos, en mi tontería, en mis... No. Mira a los demás y mírales, Señor, ayúdame a curar las llagas tuyas en los demás. Ábreme el corazón. Como San José, como la Virgen. A ellos dos, ya nuestro Señor, se lo pedimos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.